Oye, mi querido Alessandro, vaya oportunidad histórica también en esta lucha contra la corrupción en nuestro país, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador adquiera las medicinas de la ONU. No es cualquier cosa. Hay empresarios, políticos empresarios, que se han enriquecido, han usado el tema de las medicinas como un guachicoleo, como una minita de oro. Sí, fíjate que aquí voy a hacer una reflexión que va más allá de lo que soy historiador y analista y de lo que yo he vivido personalmente en estos meses por las operaciones que tuve que hacer por mi vesícula, la extracción de la vesícula y todo esto. Pues mira, fíjate que es un problema muy grave esos de los medicamentos. Hay una corrupción que es algo de verdad aberrante. O sea, para un país con un pueblo tan digno y con una historia como la de México, pues tener una situación de este tipo, pues no le da valor. Así que de veras, López Obrador, lo que él lleva adelante también en este sentido es muy interesante porque fíjate que también ahí el secretario de Salud Jorge, ahorita no me recuerdo el nombre, espera. Alcocer. Alcocer, exactamente. Analizó muy bien y explicó muy bien. No es una injerencia por parte de la UNOPS, que sería prácticamente la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios, que es una institución, un organismo dentro de las Naciones Unidas. Lo que van a hacer ellos es monitorar cómo el gobierno, el Estado mexicano, se relaciona, se la compra y venta de algunos medicamentos necesarios para poder contrarrestar enfermedades crónicas como el diabetes, el lupus, entre muchas otras que padece el pueblo mexicano, pero a nivel mundial. O sea, estas son enfermedades también como el diabetes, como todas estas del capitalismo, de lo que es el consumismo, entre muchas otras cosas. Entonces, lo que ha individuado López Obrador en estos 2 años es la presencia de una corrupción donde básicamente medicamentos que costan, básicamente son accesibles, después llegan al mexicano de a pie a un costo elevadísimo. Entonces, o sea, medicamentos que se podrían encontrar a 200 pesos, ¿no? Los vas a encontrar a 1,000 pesos, a 2,000 pesos, y es absolutamente imposible para una persona humilde que tenga un salario mínimo poder acceder a medicamentos de este tipo, sobre todo si estamos hablando de medicamentos, de enfermedades que son crónicas. Entonces, o sea, no es una influencia que tú te dura 10 días y después tan, se acabó. No, o sea, estamos hablando de medicamentos que tienes que tomar a la vez toda la vida. Entonces, este plan que hay por parte del gobierno de México es excelente. Yo puedo hacer una comparación a nivel internacional y puedo garantizar que eso es algo que casi todos los países lo ejercen, pero hay una situación especial en México que es la corrupción, que es lo que se ha vivido hasta hoy día. Entonces, eso es la necesidad de tener un organismo que monitora el mismo gobierno de López Obrador. Ahí veamos la seriedad, la honestidad de López Obrador, que planta cara con todo el gobierno de la Cuarta Transformación y dice, nosotros estamos aquí, pedimos esto, las Naciones Unidas nos monitorean todo el tiempo y nosotros somos personas honestas, como lo hemos prometido y lo estamos demostrando o prometidos en las elecciones pasadas.
en la campaña electoral pasada también, y hoy día lo estamos demostrándose en los hechos. Algo que yo cada día hay una noticia increíble a nivel de México y que se es comparable con lo que es la situación a nivel internacional, alguien no se lo cree porque dice, wow, o sea, en México de verdad mucha gente dice, es que no hay una revolución porque no es una revolución como históricamente la conocemos y regresamos al discurso del derecho a la resistencia y todo, pero aquí estamos organizando una revolución de las ideas, de la cultura, de los paradigmas. Entonces, como decías hace pocos minutos, Rafa Hernández, que estimo mucho por sus análisis, pues sí, él tiene tremenda razón cuando dice, nosotros estamos haciendo una transición, pero esa transición a la vez, si comparado con otros países, hasta de Europa, hasta de mi mismo país que es Italia, pues uno diría, bueno, es un gobierno revolucionario que está haciendo unas revoluciones radicales porque, o sea, la gente que tiene el poder, que corrompe, que ejerce la corrupción, que ha llevado el país en esta situación, no es que te deja en mano el poder y te deja hacer todos estos cambios sin nada. Y lo veamos, o sea, lo veamos en las pequeñas cosas cuando hay personajes así ridículos fuera de la historia que no representan absolutamente nada, sino que son el reflejo de esta sociedad consumista, o sea, de los trolls, de los bots, de una sociedad virtual. Te preguntan cuántos a ti, querido Vicente, te preguntan cuántos seguidores tienes en Twitter. No, pero la gente deberías ver, porque yo lo vi en diciembre, en enero, cuando ustedes me invitaron ya con la octava, pues había un montón de gente en el Zócalo, o sea, la gente los quiere a ustedes, entonces, o sea, esta gente que salga fuera de del virtual, que se pongan con la gente de a pie para que vean que no los quieren. Los que quieren son las personas honestas y este gobierno es el reflejo de 30 millones más de mexicanos honestos que todos los días están en la chamba, que trabajan, que luchan para llegar al fin del mes y no para comprarse una Volkswagen, como dijo Bonzaburros, ahí como se llama. Fíjate, la gente para llegar al final del mes, para comprar comida para su familia, son personas honestas. No, el mexicano no es la representación de estos señores, así que este gobierno es la representación del pueblo mexicano, hasta que, y concluyo, un personaje tan nefasto como Trump se ve obligado a reconocer, ahora que hay el gobierno de López Obrador, el pueblo trabajador de México, claro, porque es el pueblo trabajador de México que respalda la cuarta transformación y concluyendo, todos somos AMLO, todos somos cuarta transformación. En cada uno de nosotros hay un mexicano, una mexicana que quiere un cambio social radical en este país y no es lo que dicen estos señores, son hasta indignantes, asquerosos cuando dicen estas cosas, no representan a nadie y quieren hacer pensar de representar al pueblo mexicano, no, que salgan del virtual, son códigos binarios, que salgan del virtual y que entren a vivir como la gente de a pie, a escuchar a la gente. Entonces ahí se encontrarán con sus propias contradicciones, con sus conductas hipócritas, grotescas y cínicas. Qué emocionante escucharte, Alessandro Pagani, con tus reflexiones, y creo que en el chat lo están apreciando, lo estoy viendo, todos los comentarios, creo que deberías leerlos, mi querido Alessandro, porque ese pueblo al que te refieres agradece las reflexiones que haces en esta noche aquí en Sin Censura Nocturno. Y si me permites, para hablar de este último tema que nos ocupará en esta oportunidad, voy a rescatar los versos
de una canción que a mí en lo particular me emociona mucho de Joan Manuel Serrat. Se llama Mediterráneo. Y si hay algo poético en esta tragedia humana de la que vamos a hablar, pues que sea esto, el Mediterráneo. Permítanme leer. Ay, si un día para mí mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Me refiero a esta canción me emociona, mira, de Joan Manuel Serrat, porque dice él, yo nací en el Mediterráneo. Sí. Y el problema es que muchos no están naciendo en el Mediterráneo, están muriendo en el Mediterráneo. Y esta tragedia humana, esta migración es dolorosa, mi querido Alessandro, y yo te agradezco que hablemos de este tema porque cuando hablamos de migración en México, pues se nos viene a la mente el desierto, cruzar a Estados Unidos, pero hay muchos que desde las balsas, desde los barcos, lo arriesgan todo y lo pierden todo, mi querido Alessandro. Sí, mi querido Vicente, fíjate que esta canción es un canto poético, es algo que a mí también me crea mucha emoción, porque yo soy mediterráneo, yo no soy europeo, yo soy árabe, yo soy griego, yo soy etrusco, o sea, mis orígenes están en el Mediterráneo, con las civilizaciones que llevaron también muchas culturas como las árabes en Italia, pero ahorita hoy este mar que una vez era un mar de navegantes, de migrantes, de pescadores, se ha vuelto un hecatombe de los intereses del neoliberalismo y del imperialismo europeo en específico, pero también de Estados Unidos. O sea, todo lo que hemos visto con la guerra sin límites que se dio en estos últimos 20 años, desde la agresión contra la antigua Yugoslavia, con el bombardeo de 54 días y 54 noches consecutivas de la ciudad de Belgrado, que hay que recordar, hay que mencionarlo, es medalla de oro al valor de guerra en la guerra partisana contra el fascismo y el nazismo de Hitler y de Mussolini. O sea, ni siquiera Hitler, ni siquiera Mussolini hicieron tanto un bombardeo criminal contra puentes allá en Yugoslavia, pero después la guerra se llevó también en Oriente Medio. Entonces veamos Afganistán, Libia, Siria, Irak, y lo que pasó en Libia lo tenemos bien presente, o sea, hasta con un video donde hay Hillary Clinton, que de frente presenciando el asesinato, el magnicidio del presidente Muammar Gaddafi en Libia, en Trípoli, básicamente ella dice Vini, vidi, vinci, o sea, una clásica frase de Cayo César cuando había ganado una de sus guerras. Entonces, o sea, toda esa situación que se creó, el tribalismo, las guerras tribales en Libia, todo lo que yo he denunciado también a través de los artículos de Contralínea, de Global Research y de SDP Noticias, es justamente para llamar la atención sobre lo que son estas políticas migratorias en medio de una crisis. O sea, nos quieren hacer ver la Unión Europea que hace 15 días han firmado un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea para poder básicamente enviar los fondos de recuperación contra la pandemia del COVID-19 a los países más afectados, entre estos Italia. En realidad, no, todo este dinero, 709.000 millones de euros,
euros, ni siquiera un euro será utilizado para resanar sectores sociales como la salud, la investigación científica, médica, entre otros sectores. No, en realidad es la defensa, la supuesta lucha contra el terrorismo que conocemos muy bien, es la guerra sin límites que estaba hablando y mencionando. Y hoy en Libia tenemos una situación que se amplió no solo en Libia, sino en el desierto de Sahel, donde hay una situación de los migrantes que huyen de guerras, que huyen también de Boko Haram, otra organización terrorista organizada y financiada por la Unión Europea y Estados Unidos, allí en África. Entonces, veamos que en Libia, con la falta de Gaddafi al poder, cuando Libia era básicamente un país donde recibía y daba asilo a muchos africanos de todo el continente para trabajar y que se volvían ciudadanos mismos de Libia, hoy día veamos que se volvió en un campo de concentración abierto, o sea, un tianguis, un mercado donde básicamente las organizaciones criminales como la 'Ndrangheta y la Camorra, Cosa Nostra en Sicilia, van con sus personas allí en estos mercados, eligen como en los tiempos de la antigua Roma a sus propios esclavos que están amarrados con los pies, con las cabezas abajo, con los pies arriba en estos mercados y los compran por 200 pesos o por 300 pesos haciendo una asta con otros criminales y todo esto no se puede decir que la Unión Europea no lo sabe, obviamente, o sea, lo sabe muy bien. ¿Hay pruebas para poder decir una cosa de este tipo? Bueno, es como decir, buscamos la pistola aún humeante después que ha disparado. O sea, yo no soy un investigador, pero históricamente sabemos cuáles son las políticas imperialistas, colonialistas que Europa ha ejercido en el continente africano. No por último, Italia representa esta quinta columna de esta neopolítica colonialista de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, que utiliza Italia también por una política necrófila hacia nuestros hermanos africanos. La situación es gravísima, o sea, el ministro del Interior italiano Lamorgese, que hace pocos días se reúne en Trípoli con Al-Rafai, que es el líder fuerte de Trípoli, y que después al mismo tiempo se acuerda con este señor, le manda financiamientos como en su tiempo, en el 2016, la Merkel y la Unión Europea dio más de 4.000 millones de euros al sultán Erdogan para que parara la migración de los 6 millones de sirios que huyen de la guerra. La misma cosa ahorita, en este momento, Italia también financia a través de aviones de combate entregados al gobierno egipcio para poder agredir de nuevo Libia. Entonces, apoyar en este caso a Rafah. Entonces, o sea, la situación es de un imperio, Italia, Unión Europea, que quiere dividir, crear aún más el caos, no solo en el Magreb, no solo en el Oriente Medio, sino a nivel mundial, para justificar sus políticas de inmigración que sirven para poder saquear de la fuerza de trabajo de nuestros hermanos y pueblos trabajadores de África. Es una situación gravísima. Hay imágenes, Vicente, que de verdad son un puñetazo. Yo lo escribí en este artículo para hacer, son puñetazos en el estómago. O sea, la mano de una madre que intenta agarrar el propio hijo que está en el agua, que está muriendo, o sea, o situaciones de un cuerpo humano que lamentablemente ya está muerto y que está flotando en el Mediterráneo desde muchas semanas, y que ni la Guardia Costera Líbica, corrupta, organizada por Italia por sus intereses, ni tampoco la Guardia Costera Italiana hace nada para ni siquiera llevarlo y darle una
sepultura digna, es un ser humano, no. Este cuerpo errante en el Mediterráneo está ahí para demostrar a nosotros cuánto es también el silencio absurdante que se vive a nivel internacional de la opinión pública. Nadie habla, te lo agradezco mucho, Vicente, para darme este espacio. Me siento muy privilegiado, sería bonito poder dar el espacio a estas personas que están luchando para la vida. Yo me siento honrado y es un honor y privilegio poder hablar de estos temas, pero lamentablemente la situación es muy grave, tú lo decías, o sea, también nosotros aquí en México vivimos la situación de los países centroamericanos que a la vez es paradoxal, pero es la misma política, la misma estrategia imperial, cambia la táctica, cambia un poco los métodos, pero también ahí, o sea, es la guerra sucia en Centroamérica, lo que Estados Unidos han hecho con la creación de los contras, contra Guatemala, contra Salvador, contra Nicaragua, cuando estos países se querían construir una propia dignidad y una propia justicia social en los años 80. Después, todos los jóvenes que se fueron en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles o San Diego, y ahí básicamente Estados Unidos los organizó en pandillas, creó todos estos grupos pandilleros también en los países de Centroamérica como los maras, y ahora dicen que los quieren combatir. Llega Trump y dice, nosotros estamos contra de ello, pero si ustedes los crearon esta situación. En los años 80 en Nicaragua había un gobierno sandinista, como lo es ahora también. En Guatemala se estaban dando transformaciones ya en el 53 con Jacobo Arbenz, pero también en Salvador. Entonces, o sea, ¿quién aniquiló todo esto? Lo mismo ha pasado y está pasando lamentablemente en el Magreb, en Oriente Medio, y las políticas que hay detrás, o sea, estos conflictos que hay entre, por ejemplo, el sultán Erdogan y la Unión Europea son para dinero. O sea, lo que quiere Erdogan es dinero por parte de la Unión Europea para que, básicamente, Erdogan lo que hace es frenar la llegada no tantos de los migrantes, o sea, pobres personas humildes que huyen de las guerras, padres de familias, niños, niñas, mujeres, ancianos, no, para frenar básicamente los foreign fighters, los combatientes extranjeros, o sea, aquellos mercenarios del Estado Islámico, de Al-Nusra, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, que tienen ciudadanía europea, que son franceses, que son ingleses, que son italianos, que son alemanes, que tienen sus familias, sus esposas, hijos en estos países, en Francia, etcétera, etcétera, y que básicamente le han prometido la Unión Europea, Turquía, los países de la petromonarquía, Israel, Estados Unidos, la OTAN en específico, que hubieran hecho unas guerras relámpago, o sea, como básicamente lo que ha pasado básicamente en Libia, pero eso no pasó en Siria. Tuvieron que chocarse con el eje de la resistencia árabe ahí en Siria, y veamos que ahorita hay una situación de estancamiento, y obviamente estas personas que son mercenarios, que no luchan por ideales, como lo está haciendo por ejemplo el ejército árabe sirio del gobierno constitucional de Bashar al-Assad en Siria, básicamente esta gente se quiere regresar en su país. Pero Europa no los quiere porque son un problema social, o sea, un problema social hasta a nivel de conducta psicológica. Imagínate personas que han cometido crímenes bajo drogas, bajo organización, adestramiento por parte de la OTAN, de la CIA y de todos lo que han hecho, lo que viven dentro de sus propios almas, mentes y todos, y que regresan en Europa. O sea, serían un problema social. Entonces, Europa no los quiere y Turquía tampoco los quiere. Entonces, lo que está haciendo es presionar en lo que estamos viendo, por ejemplo, con el conflicto por Cipro entre Grecia y Turquía, pero en realidad detrás de todo esto hay la cuestión de los combatientes extranjeros, y concluyendo la cuestión de la pandemia, la cuestión de la cuarentena, la cuestión de que ahorita Italia, Europa en general han cerrado todos los vuelos aéreos
o sea, se cerraron aún más como en los tiempos de la Edad Media, que tenían sus castillos, sus ciudades fortificadas. Ahorita cerraron todo completamente y lo hacen básicamente no tanto por el coronavirus, lo hacen como justificación, como pretexto para no hacer entrar a los combatientes extranjeros del ISIS, de la Nusra, de Al-Qaeda, nuevamente en Europa. Estos son datos que se conocen, o sea, y que si alguien es interesado a profundizar, le sugiero de leer mis artículos en SDP Noticia o en Contralínea, en Global Research, y verán todos los datos, las informaciones, fuentes de lo que estoy hablando en este momento, mi querido Vicente y Zenén. Mi querido Alessandro Pagani, conmovedor lo que dices y lo que escribes. Nos estamos muriendo. El grito que proviene de los barcos del Mediterráneo. Y mi querido Alessandro, tú sabes que esto que digo, lo digo sinceramente. Tú sabes que te respeto, te admiro, pero amigo, hoy has estado excelso. Estoy muy emocionado, la verdad. Nos has dado mucho para la reflexión y muchas de estas oportunidades que nos sigan dando sin censura para escuchar tu análisis y lo mucho que le puedes aportar a un espacio libre como el viento, como este que también es tu espacio, mi querido Alessandro Pagani. Ay, muchas gracias, Vicente, Zenén. Es un gusto, un honor estar aquí con ustedes y estoy al tanto. Cualquier cosa pueden siempre confiar de mí para los análisis, para todos. Tienen todo mi cariño y adelante con este trabajo que están haciendo, que es un trabajo de contrainformación y de grande importancia. Fíjate, concluyo con una frase de un jerarca nazi, era Goebbels. Él decía, cuando yo siento escuchar hablar de cultura, siempre pongo mis manos a mi pistola y disparo a esta gente. Bueno, yo lo que diría es, cuando yo siento hablar un fascista, como tumbaburros, etcétera, etcétera, yo lo que hago es sacar mi cultura, mis ideas, hacer una batalla de las ideas. Eso es lo que estamos haciendo y es un honor para mí poder colaborar hasta donde sea con tu proyecto, que es nuestro proyecto, que es el sueño de todos los mexicanos y mexicanas para un país, por un nuevo México con justicia social, por unas relaciones internacionales basadas sobre la amistad entre los pueblos, donde ojalá México, ahorita que va en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, pueda llevar la voz de los pueblos oprimidos, lo que Frantz Fanon decía, los condenados de la tierra, o sea, hablar con voz de pueblo guerrero azteca y poder contrarrestar todas estas políticas de migración, de guerra sin límites o guerra híbrida, como la queremos llamar, construir una relación pacífica entre los pueblos, entre nuestras diferencias, porque no es que hay que ser todos iguales a nivel político, institucional. Esto es algo del eurocentrismo europeo que quieren que tengamos todas las instituciones iguales. O sea, no, eso no es cierto. O sea, eso es la misma cosa y concluyo de cuando te dicen que hoy día básicamente es el fin de las ideologías, la fin de la historia, te llevan, te quieren manipular con estas concepciones postestructuralismo, postmarxismo, ese postmodernismo, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que quieren es crear un pensamiento débil, o sea, básicamente donde las personas como yo, como tú, Vicente, como Zenén, como el mexicano de a pie, básicamente no sea ya o sujeto de la historia, como diría Antonio Gramsci, el filósofo y político italiano, sino que se quieren hacer
ser básicamente objetos de la historia, o sea, donde otras personas obviamente deciden para ti. Entonces, el pensamiento fuerte es todo el populismo mediático que hemos vivido en México a través de la dictadura perfecta de Televisa, o el Universal, entre muchas otras revistas, periódicos, medios de informaciones, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es rearmarnos, como concluye en el artículo este que tú estabas citando de CDP Noticias, de un pensamiento crítico transformador, o sea, de una estrategia, los que es la de los pueblos también nativos de México, o sea, encontrar una nuestra identidad para luchar contra todas estas problemáticas, que no es solo la pandemia del coronavirus, sino que la pandemia es un reflejo de lo que está mal de este sistema neoliberal, o sea, esta etapa del neoliberalismo dentro del capitalismo tardío, y que obviamente hoy nosotros decimos sí, hay vida después del capitalismo y se llama socialismo, se llaman socialismos, como todos los queremos construir, un socialismo que es justicia social, basada sobre la posibilidad de que una persona pueda tener el acceso a un estado social que no se sienta expropiado hasta dentro de sus cuerpos, de sus propias almas, por unas políticas neoliberales que te hacen pensar hoy día que la importancia es algo de material, o sea, una camioneta, una casa, etcétera, etcétera. No, esos son modelos del American Way of Life, del estilo de vida americano. Nosotros tenemos que reapropiarnos de una cultura proletaria de los pueblos nativos, que no tiene nada que ver con todo esto, y que yo no tengo que enseñar al pueblo mexicano porque tiene una historia y una cultura milenaria, increíble, algo de hermoso. Solo si pensamos a las pirámides, a lo que hay en México como historia y todos, o sea, no, en absoluto. Eso es algo de que yo simplemente admiro, aprecio, aprendo, estudio cada día siempre más y me fascino, me emociono de todo lo que tengo, como este honor y gusto de poder vivir, privilegio de vivir en México y poder vivir esta cuarta transformación, esta transición a algo que todavía no existe, pero que existirá. Y la destrucción de algo que no existe, pero que todavía aquí veamos que existe. Entonces, ojalá que todo esto pueda tener el apoyo de los mexicanos de a pie y que entiendan el esfuerzo, el sacrificio que se está haciendo también por parte del gobierno de López Obrador, que no es un hombre solo, sino que es una red de hombres y mujeres dignos, libres, que han decidido llevar adelante una transformación para dejar a sus propios hijos, a sus propias hijas, un México mejor, porque ahí concluyo. Pues yo, ¿con qué cara yo me voy a presentar a mis hijos a los 18, cuando tendrán 18 o 20 años? Ellos me dirán, oye, ¿qué país me dejaste? O sea, no, yo lucho hoy día para un cambio y soy crítico en algunas cosas. Yo no voy a criticar el gobierno de López Obrador a nivel público, pero yo puedo pensar en unas críticas que yo puedo tener, pero lo que yo pienso es que hoy más que criticar es para hacer hechos. Y López Obrador lo que estás haciendo son hechos. Pueden gustar a muchas personas, se puede juzgar erróneamente con un maxímetro a López Obrador, si es socialista, si es marxista, si es maoísta, si es trotskista, si es stalinista, si es leninista, si es un socialdemócrata. No, yo pienso que él es un jefe de Estado, un estatista, y como estatista él conoce muy bien la situación de su país. Además, él quiere a su país y es sobre todo una persona honesta.
una persona con unos valores, unos principios, lo ves también cómo sale con su esposa, o sea, la simplicidad, la sencillez es el reflejo del mexicano de a pie. Es un honor ver un presidente como López Obrador que todos los días se enfrenta y planta cara al periodismo amarillista que hay en México. O sea, esta paciencia de enfrentarlos todos los días con su sonrisa, con su forma tranquila de hablar, de expresarse y nunca, nunca, jamás pierde el control frente a todas las provocaciones que ha tenido y que seguirá teniendo. Un presidente excelente que hoy día se pone a niveles de los que son las grandes potencias mundiales como Rusia con Putin o la China de Xi Jinping. O sea, esos son básicamente, yo pienso en este momento, los únicos tres presidentes que representan y reflejan una política de Estado basada ya no solo únicamente sobre intereses de Estados alienos al pueblo, sino que reflejan los intereses del pueblo y sobre todo del pueblo trabajador, del pueblo humilde, de la gente de a pie, de la gente que se despierta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y no para recibir el sueldo como mercenario, como personajes que ya hemos mencionado y que ya hemos ya dado mucha publicidad. O sea, es algo de increíble. Muchas gracias, de verdad, Vicente, por el espacio que me das y un gusto estar aquí. Y cuando quieran, aquí estoy, más puesto que un calcetín. Gracias. Gracias, mi querido Alessandro. Oye, por cierto, ¿cuál es tu cuenta en Twitter? Porque la están pidiendo nuevamente. El Brigantero en Twitter, Alessandro Pagani en Facebook y, valga la redundancia, me van a leer también en las revistas, periódicos digitales de SDP Noticias, Contralínea, Global Research y no dejen de comprar mi libro, ebook o en carta blanda desde la estrategia de la atención a la operación Cóndor que pueden encontrar en Amazon. Es con eso que yo básicamente intento alcanzar mi sudor. Al final del mes es mi trabajo como historiador, como escritor, un libro sobre temas que hoy día el fascismo histórico, el fascismo que regresa en nuestro continente, cómo ha llegado en los años 30 el fascismo en el continente americano, cómo se ha estructurado, por qué tenemos situaciones como el panismo, quién eran las camisas doradas, todo esto lo trato dentro de mi libro, así que por favor, es una petición que hago a tus oyentes, si me es permiso hacerlo.